Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito mientras se conecta nuestro invitado. Les voy saludando, les voy dando la más cordial bienvenida a este evento de la Fundación CIBEI. El día de hoy vamos a estar charlando sobre un tema súper interesante para toda nuestra comunidad. Me refiero a la diplomacia digital. Creo que ya estamos por aquí. Ahí ya estamos. Alejandro, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Segundo. Dale, dale, tranquilo. Sí, Alejandro, te escuchamos. Perfecto. Pues yo no sé Bueno, por qué se me desconectaron los audífonos, pero no pasa nada. Aquí lo vale, hacemos con el audio del móvil. vale, bueno, ya estamos. Bueno, Alejandro, Perfecto. es un gusto poder tenerte en CIBEI con nuestra comunidad a través de este canal. Espero que me estés, ¿me confirmas? Hola. Sí, yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? También. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, Alejandro Ramos Cardoso, nuestro invitado del día de hoy.
es diplomático mexicano, actualmente jefe de misión adjunto de la Embajada de México en Nueva Zelanda. Es un experto y apasionado en estos temas, particularmente en lo que se refiere a la diplomacia digital. Bueno, aquí al respecto quisiera introducir que, digamos, existe todo un catálogo en el cual pues, se refiere a este tema, desde la diplomacia, la ciberdiplomacia, la diplomacia cibernética. Bueno, no sé si se me esté quedando alguno por ahí, pero digamos que hay bastantes denominaciones a este nombre compuesto de la diplomacia. Bueno, empiezo obviamente por saludarte y por darte la bienvenida, Alejandro. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Fundación del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, CIBEI, y a su director ejecutivo aquí presente, el doctor Daniel Rodríguez, por bueno, extenderme esta invitación para tomar parte en esta conversación, que justamente, y si me lo permites, Daniel, bueno, en primer lugar, hablarte de tú y en segundo lugar, justamente tener una conversación, más que una ponencia, que se trate de un intercambio, de un diálogo con la gente que nos escucha. También quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad estudiantil y a todas las personas que nos siguen a través de Instagram en esta mañana, bueno, ya más bien tarde para quienes se conectan desde el continente americano, ¿no? Y bueno, antes que todo, si me permites también, quiero aclarar simplemente que mis comentarios, mis opiniones no buscan representar la opinión oficial o la posición oficial de mi país, del gobierno de México, sino que los expreso exclusivamente a título personal. Entonces, bueno, si quieres dar comienzo con esta charla, que me propusieron que hablara un poco sobre el tema de la diplomacia digital o la e-diplomacy, como se le conoce en inglés. Y efectivamente, como ya apuntabas tú, este concepto ha recibido muchos nombres, ¿no? A lo largo de su breve, pero muy vertiginosa historia. Se le ha llamado diplomacia digital, e-diplomacy, ciberdiplomacia, diplomacia pública 2.0, diplomacia virtual, entre muchos otros, ¿no? Que la audiencia pueda también pensar. Y bueno, en muy pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diplomacia digital? Se trata del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, para la consecución de objetivos diplomáticos, ¿no? Es una definición muy simple que nos ofrece Sabrina Sotiriou en el capítulo que escribe para el libro Digital Diplomacy Theory and Practice, que se publicó, me parece, en el año 2016 y que a pesar de que ya tiene sus buenos 6 años, sigue siendo la referencia obligada en este tema, en esta materia, ¿no? Porque conjunta toda la sabiduría y la literatura especializada en este tema con los más conocedores en la materia. Sin embargo, si le rascamos un poquito más al concepto, nos damos cuenta que la digitalización de la diplomacia va más allá de la mera adopción de herramientas digitales, ¿no? Para nuestro quehacer cotidiano, sino que también es un proceso que va a influir tanto en las normas como los objetivos y los procedimientos de trabajo de las y los diplomáticos, los actores y las instituciones diplomáticas en todo el mundo, ¿no? Ahora, por otro lado, no hay que perder de vista que, a diferencia de otros tantos apellidos que se le han dado a la diplomacia, ¿no? Por ejemplo, diplomacia comercial, diplomacia científica, diplomacia cultural, deportiva, gastronómica, parlamentaria, la que se te ocurra, ¿no? Porque ya casi cualquier concepto se puede maridar hoy en día con la diplomacia. Pero en el caso particular de la diplomacia digital, no se refiere a un fin en sí misma, sino que más bien se trata de herramientas. Y como decíamos, también esto tiene un impacto en las normas, los procedimientos y los valores de la cultura organizacional de las instituciones de la diplomacia, ¿no? Pero no hay que perder de vista esto. Por eso es un falso dilema cuando a veces se plantea la pregunta de si la diplomacia digital va a reemplazar a la diplomacia tradicional. Pues simplemente no, porque no están en pugna, no están en competencia. Evidentemente alguien puede argumentar que con el surgimiento de las nuevas herramientas tecnológicas, pues esto está variando, ¿no? Las funciones tradicionales de la diplomacia muchas veces se trasladan o las vemos que se trasladan a las plataformas digitales, pero esto no quiere decir que la diplomacia tradicional cara a cara va a desaparecer, porque además recordemos que la diplomacia, la moneda de cambio de la diplomacia es la confianza, ¿no? Y es el hacer puentes, el lograr acuerdos. Y eso no se puede hacer a través de las plataformas digitales del mismo modo que se hace persona a persona. Ahora, si me permites un poquito hablar también de otra cosa que a mí me parece muy interesante,
más allá de la definición de la diplomacia digital, es cómo ha evolucionado este término, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Y si nos remontamos un poquito por allá en el año 1994, vamos a tener el registro del primer email que intercambiaron dos jefes de Estado de gobierno, en ese caso el presidente Bill Clinton y su homólogo sueco Carl Bildt, y es casi ya una pieza de museo, ¿no? Una reliquia, este intercambio de correos electrónicos. Y después en el 2011, nuevamente Carl Bildt, en ese entonces ya ministro de Exteriores de Suecia, también es el primero que le lanza un mensaje de Twitter a su contraparte en Arabia Saudita, ¿no? Khalid al-Khalifa. Entonces, esto que hoy en día nos parece ya el pan nuestro de todos los días, pues en ese momento era inusitado, ¿no? Cómo un ministro de Exteriores se dirige a otro a través de una plataforma digital y no a través de los medios convencionales con los que nos dirigimos entre gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces, evidentemente, la incursión de los países, de los estados en estas plataformas digitales y el desarrollo de una presencia en línea, se ha fijado ya como una prioridad en la mayoría de los casos y ha sido un proceso en constante evolución, ¿no? Y recalibración, ¿no? Que además ha debido superar resistencias internas muchas veces en las propias cancillerías que son adversas al cambio, a las innovaciones tecnológicas y que también se ha dado en diferentes velocidades y bajo diferentes enfoques, ¿no? Hubo países pioneros en esta materia, desde luego el propio Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Suecia, que ya mencionábamos, Canadá y muchos otros que se fueron sumando después, ¿no? Israel, India, etcétera. Hoy en día parece que ya no es una opción quedarse al margen de estas plataformas, ¿no? Ya es más, son más los riesgos que entraña quedarse fuera de la conversación que de participar en ellas, ¿no? Desde luego, esta transición hacia un paradigma digital en las comunicaciones diplomáticas no se ha dado en el vacío, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que el surgimiento de esta tendencia, pues también responde o va aparejado con un cambio en el ecosistema informativo y en el modelo de comunicación, ¿no? Que me parece que por lo menos tendríamos que apuntar sus componentes esenciales, ¿no? Por un lado, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación solo vino a acelerar ya una tendencia que estábamos viendo con mucha fuerza a finales del siglo pasado, con una preeminencia de lo visual, de lo emotivo, de la televisión al final del siglo XX, en contraposición de la prensa escrita y de la radio, y una información que también cambió ahora se caracteriza por la sobreabundancia y por la rapidez con la que viaja, ¿no? En el pasado, pues tú recordarás, tardaban semanas o meses en que nos enterábamos qué estaba pasando del otro lado del planeta. Hoy en día lo tenemos al alcance del scrolleo de la pantalla o de un clic, ¿no? Y también el modelo de comunicación ha cambiado, ¿no? Se volvió más horizontal en primer lugar, a raíz del surgimiento sobre todo de la web 2.0 que permitió ya los intercambios multidireccionales. Y ello implicó también que pasáramos de ser meros consumidores de información a que nos volviéramos potenciales prosumidores, es decir, que ahora podemos producir, podemos interactuar con el contenido, podemos compartirlo, editarlo, alterarlo, reencuadrarlo, es decir, de reformular el mensaje de maneras que hace 2 décadas eran imposibles, ¿no? ¿Y qué es lo que sufre aquí? Pues evidentemente el rigor periodístico, desde luego. Ahora también es cierto y hay que mencionar la crisis en la que están sumidos los medios masivos tradicionales de comunicación, y esto es algo que observamos prácticamente en todos los países, ¿no? En unos más que en otros, pero digamos a nivel generalizado, pareciera que la población ha dejado de confiar en los medios tradicionales, ¿no? En aquellos otrora guardianes de la información, ¿no? Y ahora parece que confiamos más en la información que proviene de nuestros pares, de nuestros círculos cercanos, y como podrán suponer, pues esto constituye un caldo de cultivo propicio para que surjan campañas de desinformación, la polarización, la manipulación, los llamados sesgos informativos, cámaras de resonancia, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí radica yo creo que uno de los grandes riesgos de este mundo digital en el que estamos inmersos hoy en día, que es el de la desinformación y la manipulación de la información, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir esta introducción, que ya quizás se hizo un poco larga, pero me parece que también es importante decir que, como afirma Cornelio Villola, que es un académico especializado en temas de diplomacia digital, él dice que la revolución tecnológica digital tiene tres características, ¿no? En primer lugar, se refiere al ritmo exponencial con que estamos nosotros, el mercado de usuarios, adoptando las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, pensemos que al teléfono tradicional, le tomó 75 años alcanzar los primeros 100 millones de usuarios. Ese mismo número, ese mismo umbral de 100 millones de usuarios le tomó tan solo 16 años a los teléfonos celulares
inteligentes, y tan solo 4 años y medio a Facebook, ¿no? Una segunda característica es que la manera en que estamos utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación para interactuar con otras personas está también reconfigurando en la práctica el marco cognitivo a través del cual definimos nuestra identidad social y damos sentido a la realidad, ¿no? Aquí, como decíamos ya, y es algo que se veía desde el siglo pasado, cobra una importancia central lo visual, lo emotivo, ¿no? Por eso es que vemos que las historias comúnmente en las plataformas digitales conectan más con las audiencias cuando contienen una alta carga emotiva, cuando contienen elementos visuales, ¿no? Y el tercer elemento que también hay que dejar apuntado, que me parece que es interesante, es lo que se denomina Big Data, ¿no? Y que a través del minado de bases de datos de proporciones gigantescas, hoy les es posible a las compañías que recopilan esta información identificar, predecir y potencialmente también determinar y moldear los patrones de comportamiento de los usuarios, ¿no? Y aquí, bueno, hay que tener muy presente lo que dice Shoshana Zuboff en este libro que es multicitado hoy en día, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Sobre las implicaciones que tiene este modelo económico actual sobre el cual operan las compañías tecnológicas, en el cual están recopilando todo el tiempo información acerca de nosotros, información que además nosotros mismos revelamos voluntariamente a través de nuestros likes, de nuestras preferencias, nuestros patrones de consumo y nuestro comportamiento en línea. Y esa información pues se transa y se vende a los anunciantes, que son realmente los consumidores, que son realmente quienes se benefician de toda esta información. Entonces, bueno, ya para cerrar, me parece que el tema de la diplomacia, como bien señala Tom Fletcher en su famoso libro The Naked Diplomat, pues siempre ha estado en este proceso, tiene un carácter darwiniano, dice él, ¿no? Porque se ha tenido que reinventar a través de la historia justamente para adaptarse, ajustarse a las nuevas realidades, el surgimiento de nuevas tecnologías, desde el estallido de la protoglobalización, digamos, hasta la apertura de las primeras rutas marítimas en el siglo XVI hasta los tiempos actuales, ¿no? Pasando por Wikipedia, Skype, el fax, el telegrama, etcétera. Entonces, bueno, resumiendo, me parece que este aspecto de la evolución de la diplomacia digital, si bien en un principio hubo desconfianza, hubo reticencia, hoy en día me parece que ya está superado la discusión sobre si debemos o no incursionar en estas plataformas y más bien creo que los estados se han dado la tarea de cómo diseñar una estrategia que pueda hacer o que pueda tomar mayor beneficio de estas plataformas digitales. Gracias, Alejandro. Gracias por esa introducción, a propósito bastante completa. Creo que incluye la mayoría de los temas de esta conversación. Me gustaría ir desgranándolos, ir comentándolos uno a uno. Yo coincido contigo plenamente en que en ese concepto, digamos, de la diplomacia, pues ha cambiado sustancialmente. No sé qué tan bueno sea el tema de ponerle apellido a todo tipo de diplomacia. Creo que en algunos casos puede llegar a ser útil. En el caso de la diplomacia digital no lo es. ¿Por qué? Por ese proceso que tú mencionabas transformador de la tecnología, que tampoco es definitivo, que también es permanente, ¿sí? Que también continúa. Hoy hablamos, tú mencionabas diplomacia pública 2.0, pero en revolución digital se habla de la cuarta revolución digital, que vamos en la cuarta revolución que incluye pues la inteligencia artificial, el blockchain, el computing, diferentes temas que todos ellos pues vienen de alguna manera a impactar o a influir en los diferentes oficios y si lo vemos desde dos planos, por ejemplo, tanto desde el plano económico, ¿sí? Como desde el plano social, pues por supuesto que van a impactar en cambios trascendentales, ¿sí? Hablamos también de la economía digital, ¿sí? De las monedas, por ejemplo, del Bitcoin, que cada vez están más. Recientemente, el propio gobierno de los Estados Unidos, no sé si tú viste que Biden se pronunció, que de hecho dejó ahí como una expectativa respecto a un posible dólar digital a futuro. China va caminando pues, en el mismo aspecto y otros países pues que ya incluso a nivel regional pues han adoptado monedas digitales.
Esto en cuanto a la parte económica. Ahora si miramos las transformaciones sociales, pues también hay hitos muy importantes, ¿sí? Han pasado 10 años de las primaveras, por ejemplo, del impacto que tiene de la capacidad de convocatoria, de la capacidad que tienen las redes sociales, digamos, de influir también, por supuesto, de convertirse en actores, en actores protagonistas en el escenario internacional, esa comunidad activa, esa comunidad viva. Pues vimos lo que pasó y hoy se sigue hablando de eso. Bueno, yo quisiera comentar ahora, tú mencionabas la cultura organizacional, que eso me parece bastante importante, hablar de la cultura diplomática. Digamos que si uno piensa de manera iconográfica, si se quiere, a la diplomacia, pues uno se imagina una persona bien puestecita, una persona reservada, ¿sí? Una persona discreta y una persona no muy abierta digamos, no con mucha aversión a los riesgos, no con mucha aversión a riesgos como los que tú mencionabas. Y pues implica de fondo un cambio en esa misma cultura organizacional dentro de los cánones diplomáticos, ¿verdad? Implica un cambio también en la administración, en el management, digamos, de lo público en cuanto a los manejos de los asuntos exteriores. Y pues debemos ser totalmente, digamos, honestos de que hay resistencia a ese cambio digamos, en algunas organizaciones, en algunas instituciones o propiamente en algunas cancillerías para hablar pues de la autoridad superior, quien da los lineamientos y quien de alguna manera pues tiene que orientar todo este manejo. Entonces yo lo pienso de esa manera, no sé si tú coincidas con eso. Por ejemplo, hablaría en el caso de mi país, donde me encuentro, en Colombia, ¿sí? Hoy que íbamos a tener una charla, me fijé que la Academia Diplomática de Colombia, que se llama Augusto Ramírez Ocampo, en honor a notado diplomático colombiano, no tiene una página web. ¿Tú qué opinas de eso? No tiene una página web. A Bueno, diferencia, pues perdóname. yo creo que se está perdiendo quizás el gran potencial que tienen estas plataformas, ¿no? Que tienen estas plataformas ¿para qué? Bueno, pues para comunicarse con las audiencias, ¿no? Para replicar y para ampliar el alcance de nuestros mensajes, para dirigir, porque ahora las plataformas te permiten dirigir de una manera muy precisa los mensajes, ¿no? Te permiten diseñar campañas a la medida para el tipo de público objetivo que estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, si nos abstraemos de eso, pues estamos quedando fuera de la conversación justamente, lo cual, pues, no necesariamente está mal. Lo que pasa es que pues, nos vamos quedando un poco a la saga, ¿no? Es decir, en la práctica vemos cómo los estados se fueron sumando, eh, pues siempre van a la saga de los cambios tecnológicos, ¿no? Esto hay que decirlo, esto no es privativo de ningún país. Siempre se produce primero el cambio tecnológico y los estados se suman después, ya que esto está en marcha, ya que esto va a toda velocidad, ¿no? Pero bueno, hay estados todavía, si vemos, por ejemplo, hace poco hice con un colega, Daniel Aguirre, a quien le mando un saludo, hicimos un recuento de la diplomacia digital en América Latina y veíamos cómo los diferentes países se fueron sumando a las plataformas digitales. Hay unos que, digamos, como México, Chile, ¿qué otro país? Me parece que Brasil, fueron de los pioneros en irse sumando, en ir abriendo estas cuentas de Twitter, de Facebook. Y hay unos incluso que vemos que hace 2, 3 años no tenían todavía cuentas quiero decir, cuentas institucionales del gobierno, ¿no? Porque es diferente cuando hablamos de los ministros, de los cancilleres, de los presidentes, que se han dado cuenta del enorme potencial que tienen estas plataformas, no solamente para alcanzar públicos extranjeros, sino también obviamente para los públicos domésticos. Pero las instituciones, digamos, se cuentan aparte y muchas de ellas, como decía, se fueron sumando más bien tarde a estas plataformas, ¿no? Entonces, como decíamos, no es una cuestión binaria de que estás o no digitalizado, sino que más bien es un proceso en constante evolución, como tú bien lo mencionabas, y hay países que fueron más rápido que otros, pero
seguramente en los planes estará de la academia en algún momento sumarse a estas plataformas. Ahora también hay que tener en cuenta, Daniel, que una vez que uno se suma a esos canales, pues hay que alimentarlos, ¿no? Porque la gente espera que haya información allí en tiempo real. Si tú cuelgas ahí el comunicado de prensa y te olvidas de la plataforma durante una semana, pues entonces eso casi se revierte en tu contra, porque va a decir la gente, bueno, esta persona que, ¿para qué abre la cuenta si no la va a estar actualizando, ¿no? Lo que quiere la gente es información fresca, información en tiempo real. Ya, si tú te fijas, normalmente la gente ya no acude a a las páginas web de las instituciones más que cuando tienes que buscar algún requisito, no sé, para tramitar el pasaporte, la visa. Ahí acudes a la plataforma, a la tradicional página web. Pero si quieres información actualizada, lo que buscas es la cuenta de la institución en Facebook, en Twitter, en Instagram. Incluso muchas quejas de ciudadanos, tú sabes, todos los días se dan a través de las plataformas, ¿no? Recuerdo una vez ir a la compañía de teléfonos en México a presentar una queja y me dijo la de la ventanilla, no, pues mejor pongo un mensaje en Twitter, le van a hacer más caso que No, aquí. es cierto, contestan porque están a la exposición del público. Entonces, ahí ya tienen equipos que Así están es. puestos a contestar rápidamente y a aparentar dar una solución al menos, ¿no? Al menos poner un mensaje de que ha habido una respuesta oportuna. No, en eso de acuerdo, Alejandro. Y fíjate que yo también he seguido muy de cerca el caso de México y de los países que mencionas. Me parece muy interesante todo el ejercicio que hace México a través del Instituto del Matías Romero. No solo por tener lo que tú dices, los canales abiertos, sino porque los tienen activos, ¿sí? Y porque los tienen vivos y generalmente están realizando eventos, están realizando pues digamos que algunas actividades que involucran a diferentes audiencias, que involucran a diferentes públicos, ¿sí? Sí. Llevan invitados especiales, tratan sobre diferentes temas de la política, incluso interna del país, de los asuntos internos, de los retos que tienen, etcétera, etcétera. Entonces me parece que aparte pues han tenido mayor alcance, han logrado un mayor alcance, han abierto otros canales como Spotify, los podcasts, que es algo que, por ejemplo, ahora está muy en boga. Entonces, me parece interesante. Y también de otras academias, como lo menciona la Andrés Bello de Chile, también es bastante proactiva en todo este tipo de cuestiones, pero hay otras que se han quedado atrás, como la Escuela de Colombia, como la Escuela de Ecuador, incluso, que sí, de hecho no tiene ningún tipo de actividades. Pero bueno, pasando o retomando mejor, por aquí me apunté un dato bien interesante, porque tú hablas pues, del impacto que tienen las nuevas tecnologías ahora. Digamos, si lo ponemos en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo que se habla, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo tiene muchos estudios y habla bastante de cuál será el futuro laboral a partir de la revolución tecnológica y cuáles son los trabajos que van a desaparecer y cuáles no, o sea, cuáles estarían potencialmente, digamos, digitalizables, ¿sí? Pero, digamos, algunos aspectos que pueda una máquina a través de la inteligencia artificial realizarlos. Tú me decías en la introducción que no crees que, pues, que la función, que el diplomático vaya a desaparecer. Yo también creo. Aspectos, tanto beneficiar, por ejemplo, para el caso de inteligencia artificial, a las labores diplomáticas y o consulares, ¿sí? Que pienso que puede ir más frente, como menciono, pues a la actividad, al oficio del diplomático del día a día. ¿Cómo creo yo que puede impactar la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial ya se está utilizando en muchos aspectos, por ejemplo, como decías tú, para proporcionar servicios consulares. Muchos países lo que hicieron, por ejemplo, en el marco de la pandemia reciente, es ofrecer bots, o sea, poner bots en sus páginas para atender cuestiones sencillas, ¿no? Porque hay obviamente casos que requieren ya de que hay una persona del otro lado que esté escuchando y que esté tratando de ayudar a la persona, ¿no? Pero en muchos casos, digamos, de consultas generales, se están utilizando ya este tipo
de esquemas con bots, que son, digamos, la parte buena de la inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, que pueden, digamos, de alguna manera dar respuesta a las crecientes eh, demandas de servicios que tiene la ciudadanía, sobre todo en el marco de una emergencia como la que vivimos, ¿no? Entonces, ese es ya uno de los usos que se está haciendo de la inteligencia artificial. Ahora, no hay que perder de vista que también la inteligencia artificial, y de lo cual pues hay muchos estudios ya sobre el tema, pues el peligro, creo yo, al que nos podemos perfilar es que de algún momento se nos salga de las manos, ¿no? Es decir, yo escuchaba hace un par de días un podcast que se los recomiendo mucho, hablando de podcasts, se llama Global Dispatches, que está en Spotify, y digamos, el que hace el podcast entrevistó a un académico que recientemente publicó un libro que se llama What We Owe the Future, y ahí se hablaba justamente de que hay ya una agenda, digamos, y que hay poca legislación al respecto, lo cual yo creo que también es un riesgo, porque todavía es muy laxa la regulación sobre la inteligencia artificial en el mundo, y ellos apuntaban al riesgo de que, por ejemplo, decían, lo que nos separa de los simios, de los chimpancés, ¿no? De los monos, es que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Es decir, el futuro de los chimpancés depende de los seres humanos, ¿no? Porque ellos no tienen, digamos, la capacidad de que el futuro propio reside en sus manos. Bueno, si en algún momento desarrollamos inteligencia artificial tal que ya no requiera de los seres humanos, entonces vamos a estar en esa posición en la que ya el futuro, digamos, de la inteligencia artificial no va a depender de la humanidad, sino que va a tener una agenda propia, ¿no? Parece digamos, un escenario de la ciencia ficción, pero bueno, ya hay científicos sociales y académicos que están apuntando sobre ese riesgo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Porque hasta el momento sabemos que pueden realizar pues algunas tareas de algún modo sencillas, relativamente sencillas, que no digo pero todavía no son capaces de realizar todo lo que hacemos los seres humanos en la actualidad, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde va a llegar el desarrollo de esas tecnologías, y creo que ahí es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que tenemos que ser muy cuidadosos como humanidad de que no se nos salga esto de las manos. Y decía yo también que hay un marco regulatorio muy laxo, entonces también es otra agenda que hay que considerar. Sí, en eso también coincido contigo. Y aparte que no es fácil llevar una regulación a la par de la velocidad de la tecnología. Digamos, pienso que ahí es el desafío y tal vez la barrera más grande, el muro más grande entre la regulación y la tecnología es el tema de la velocidad, ¿no? Eh, Así es. si nos ha pasado con las redes sociales, ¿sí? Si no todos los países, por ejemplo, tienen incluidas en sus legislaciones asuntos tan básicos como el derecho al olvido en la web, en Internet, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues también estamos a merced de las políticas y de la autorregulación y de las políticas de las mismas compañías, de las tecnológicas que están estos servicios, que también es otro aspecto, que muchas veces pues llegan a tener más poder y más influencia que incluso que muchos estados. Y me viene, por ejemplo, a la mente mencionar también, hablamos de estas empresas, de su capacidad, de su importancia, de cómo ha crecido también la representación oficial a través de los diplomáticos o embajadores tech también, de los embajadores digitales que hacen presencia en el Silicon Valley. No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Creo que mencionaste algo de algunos países que están también a la vanguardia. Entonces, ¿qué conoces al respecto, Alejandro? Mira, yo creo que, bueno, ahí tocas varios temas que me parecen importantes. El primero es, en estas tendencias que estamos viendo, por ejemplo, las campañas de desinformación, ¿no? Por tocar la primera parte de tu comentario. Y creo que ahí nos hemos dado cuenta de que, pues, esta es una tarea que nos compete a todos, ¿no? En la que, pues, jugamos una parte importantísima como sociedad civil, ¿no? Pero también, hoy, evidentemente, los gobiernos, en la parte de la regulación, de la legislación, las propias compañías de tecnología,
lo que no podemos es simplemente dejarlo en las manos de ellos y decir, bueno, pues que se autorregulen, porque no lo van a hacer, ¿no? No existen los incentivos para que desde dentro las propias compañías tecnológicas se renueven y digamos, hagan más por el bien común, ¿no? En este sentido. Entonces, y por otro lado también hay una parte de educación, de alfabetización mediática y tecnológica que bueno, algunos países han empezado ya a hacer, ¿no? Para que la gente, digamos, esté más protegida contra una campaña de manipulación de la información, ¿no? Yo creo que ya pues tuvimos ya experiencias, bueno, la elección en Estados Unidos en 2016, lo que pasó con el Brexit, lo que pasó ahí mismo con el referendo en Colombia, el plebiscito, aunque no conozco a detalle el tema, pero bueno, en todas estas y en muchas otras elecciones hemos visto que se ha puesto en marcha campañas, ¿no? De manipulación de la información. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como gobiernos para atacar o para atajar este problema de la desinformación y la manipulación de la información? Las mal llamadas noticias falsas, ¿no? Que va mucho más allá de las fake news, ¿no? Son campañas orquestadas de desinformación y de manipulación de la información, ¿no? Y que no solamente las llevan a cabo los estados, sino también actores transnacionales, ¿no? El crimen organizado, el terrorismo, etcétera. Entonces, bueno, hay que estar conscientes de que está esa parte y que nosotros también tenemos una función que cumplir. ¿Y cuál es la función que nos toca a nosotros como ciudadanos? Bueno, pues no estar compartiendo información que no hemos verificado, ¿no? Muchas veces nos hace muy fácil reenviar información que nos llega en WhatsApp, en Facebook, sin verificar la fuente, ¿no? Digo, no somos periodistas, pero normalmente tendríamos que cotejar fuentes, ¿no? Decir, bueno, esto que está diciendo esta voz, ¿será cierto? ¿Qué está diciendo esta otra voz? ¿Qué dicen los medios tradicionales? ¿No? Estar siempre en en la constante duda, ¿no? De la veracidad de la información, porque ya no podemos confiar en la veracidad de las fuentes de la información, ¿no? O que sean fuentes fidedignas de información. Y por otro lado, también tenemos que exigir a las compañías tecnológicas, ¿no? Las de Big Tech, pues que sean más transparentes, qué uso están haciendo de nuestros datos, cuál es el diseño de las funciones algorítmicas, ¿no? Porque pues hoy en día estamos expensas pues, de lo que determina esa función algorítmica cuando abrimos nuestro feed de una plataforma digital, pues alguien más, una función algorítmica ya decidió la jerarquía de la información que nos van a presentar, ¿no? Eso no es transparente y hay una agenda también para que se haga más transparente este uso del diseño de las plataformas, el diseño de las funciones algorítmicas en las que se basan estas compañías, estas plataformas digitales. Ahora, la otra parte de tu pregunta tocaba el tema de los embajadores digitales, ¿no? Y esto es algo que sin duda han llevado a cabo algunos países, algunos con, digamos, más notorios que otros. El caso, digamos, paradigmático es el de Dinamarca, que fue el primer país que designó a un embajador tecnológico en el Silicon Valley, como bien mencionas, y algunos otros países han seguido la pauta. También en este ejercicio que hice con el doctor Daniel Aguirre, veíamos que en el caso de América Latina no hay ningún embajador o representante que específicamente tenga como misión ser representante de su país ante el Silicon Valley, ¿no? Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente y bueno, también tenemos que evaluar cuáles son los beneficios y si merece la pena hacerlo. Es decir, muchos países tienen representaciones en San Francisco, por ejemplo, no tienen consulados en San Francisco que de alguna manera cubren esta función. Yo creo que habría que preguntarse si merecería la pena nombrar a un representante específicamente para el tema de digital, para el tema tecnológico, para la relación con las compañías que están allí, eh, Twitter, LinkedIn, etcétera, todas las compañías de Big Tech, que la mayoría tienen sus sedes, sus headquarters ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante, yo creo que ver cómo se van dando también a nivel regional las diferencias, ¿no? Europa, pues evidentemente tiene una agenda diferente a la que tenemos en América Latina y un posicionamiento diferente también de sus prioridades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cada país debe evaluar la pertinencia o no de abrir una oficina exclusivamente dedicada al tema tecnológico. De acuerdo. Bueno, esa pregunta que haces me lleva a pensar que no estás plenamente convencido de que sea buena idea tener esa representación. Alejandro, yo pienso que nosotros hemos ido, digamos que mezclando diferentes temas, pero creo que es importante tener en cuenta
como dos aspectos, uno que es la diplomacia digital, digamos, como medio y otro como fin, ¿sí? Pienso que sí, porque hemos tratado, digamos, como medio, cómo la diplomacia se puede valer de la tecnología, cómo la tecnología le puede prestar un servicio a la actividad, a la función diplomática, pero de otro lado como fin. Entonces, también la diplomacia puede, en este caso, que hablamos puntualmente de la, de la norma, de la regulación de las tecnologías, pues cómo puede llegar también a tocar ese aspecto. Y me parece que pues es uno de los temas que pudiese llegar como antes ante, ante estas grandes o conglomerados de empresas tecnológicas, en este los estados que están liderando o que están llevando a cabo pues eh, sin embargo, bueno, hay otro aspecto que también me parece importante, también de pronto conectándolo con algo que mencionábamos en el caso de las academias o en el caso de las cancillerías que se quedaban atrás en todos estos temas, y es que la diplomacia digital se relaciona mucho también con el soft power, ¿sí? De hecho, se habla del soft power digital, ¿verdad? Y en ese sentido, pues los países tienen una gran oportunidad para poder amplificar, digamos, sus públicos, sus audiencias. ¿Sí? Y mencionábamos también que esa oportunidad en algún momento puede convertirse en riesgo, ¿sí? Puede convertirse como en una suerte de boomerang, que si no se hacen bien las cosas, pues puede ser que esa campaña vaya en contra de ese país. Entonces, quisiera también como tener algún comentario al respecto de qué opinas como de esta conexión que puede haber entre lo digital, entre, digamos, ir caminando fuertemente, ir marcando una pauta en cuanto a este tema que consolide de alguna manera las potencialidades, ¿sí? De los estados a nivel en este cultural, por ejemplo, de la cultura. No sé, de México, que me parece interesante, incluso el caso de Argentina, también todo lo que hacen a través de actividades, digamos, digitales, en donde muestran sus fortalezas culturales y cómo van llevándolo a más públicos para que de alguna manera pues se vaya conociendo y se vaya consolidando esa posición en el mundo. A ver, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que desde el punto de vista normativo tenemos un gran potencial en las plataformas digitales para hacer diplomacia pública. Porque ¿qué es lo que nos dice la teoría de la diplomacia pública? Que, digamos, la diplomacia, perdón, el poder suave, como decías tú. El poder suave, en pocas palabras, consiste en poder de la atracción, ¿no? Consiste en, eh, eh, a través de nuestros valores, de nuestras acciones, atraer públicos, atraer adeptos a nuestras banderas, a nuestras causas en el nivel internacional, ¿no? Eso consiste, en pocas palabras, el poder suave, ¿no? Es el poder de la atracción. Ahora bien, la diplomacia pública tiene como fin justamente acercarse a audiencias, a la sociedad civil extranjera, para buscar justamente moldear esa opinión pública favorable hacia nuestro país, ¿no? Eso es en pocas palabras lo que es la diplomacia pública y es lo que la distingue de la diplomacia tradicional que se da entre sujetos convencionales de derecho internacional, es decir, entre estados. En la diplomacia pública lo que buscamos justamente es comunicarnos un nivel más adentro con la sociedad civil, ¿no? Para moldear, para influir en la opinión que tiene sobre nuestro país, digo, en principio para hacerla más favorable a nuestro país. ¿Y para qué? Pues para conseguir nuestros fines diplomáticos, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos dice la teoría. Ahora, las plataformas digitales pues nos ofrecen evidentemente una herramienta poderosísima para conseguir eso. Porque, digo, lo que nos dice Nicholas Cole, por ejemplo, ¿no? De la diplomacia pública, pues es una herramienta tremendamente importante y útil para escuchar. O sea, simplemente nos metemos a Twitter y escuchamos, ¿no? Estamos ejerciendo la función de escuchar.
escuchar a nuestros públicos objetivos, ¿no? De qué temas conversan, qué temas les interesan, con qué temas conectan más. Entonces ahí estamos ejerciendo esa función de escucha. Hay otra función que es la de defensa. Vamos consiguiendo también identificar aquellas influencers, por así decirlo, aquellas personas que nos pueden ayudar a replicar el mensaje, ¿no? Un mensaje que sea favorable también a los fines que perseguimos en nuestra política exterior. Entonces, bueno, si juntamos esta parte de la teoría con la praxis, vemos que las plataformas digitales yo creo que no se están utilizando en todo su potencial, porque lo que acabamos viendo es que muchas veces se usan más con fines domésticos, ¿no? Si tú te metes a cualquier cuenta institucional de una cancillería, vas a ver que sí que hay contenidos, digamos, diseñados para públicos extranjeros, pero muchos también son para informar al público doméstico, ¿no? Sobre qué está haciendo la Cancillería, cómo se posiciona el país respecto de un tema internacional. Entonces, yo creo que nos hace falta afinar más la precisión muchas veces de los mensajes, justamente para llegar a esos públicos objetivos en el extranjero. Creo que no se están utilizando a cabalidad estas plataformas con ese fin. Eh, Esto sin desmerecer, por supuesto, el uso que se hizo de las plataformas digitales en el marco de la pandemia, que pues obviamente se utilizaron mucho para ayudar, asistir a los nacionales que quedaron varados fuera del país, ¿no? Y que las plataformas digitales se vuelven en ese momento de emergencia, pues un vehículo muy importante en tiempo real de información, de extender esa ayuda, ¿no? Del Estado a sus nacionales. Pero yo creo que debemos trascender esa función y también utilizarlas más justamente con un propósito de diplomacia pública para tratar de moldear de alguna manera la opinión que se tiene en otros países o en otras sociedades extranjeras sobre nuestro país. Me parece muy interesante la diferenciación que haces entre la diplomacia pública y la diplomacia tradicional, aún en estos tiempos. ¿Sí? Hay autores como alguien bien conocido, digamos, en estos temas, porque he investigado bastante, el profesor Manfredi, que habla que ya la diplomacia per se es pública. ¿Sí? Sin Sí. embargo, al respecto también eh, pienso, como tú lo has expuesto, que existen, digamos, ciertos procedimientos que no pueden ser públicos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. La negociación de un tratado comercial no puede ser del todo público. Incluso cuando hay, por ejemplo, pleitos por diferendos territoriales, ¿sí? Cuando hay pleitos jurídicos internacionales en donde pues, la información no puede ser del todo pública, negociaciones que son muy, digamos, discretas, secretas, pues por la importancia que llevan, por la importancia que tienen para el Estado como tal. Entonces, yo sí pienso que todavía pues, se debe conservar, digamos, ese elemento de la diplomacia tradicional para estos aspectos específicos que hoy algunos, habrá muchos otros, por supuesto. El tema de la diplomacia pública, como tú ya bien lo has expuesto, pues sí tiene múltiples beneficios. Yo quisiera saber Alejandro, por ejemplo, en el caso de México, y ustedes que llevan la delantera en esto, ¿qué tanto margen de autonomía tienen? Porque mencionaba las páginas de la Cancillería, o en el caso de México de la Secretaría, pero a nivel de embajada, creo que información, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Qué instrucciones tienen al respecto? Mira, tocas dos temas bien importantes. Yo creo que uno es el tema de la diplomacia pública, ya si me permites nada más para cerrar. Efectivamente, y creo que a veces hay alguna confusión de conceptos, porque cuando hablamos de diplomacia pública no quiere decir que todo se haga públicamente y que se abran de, digamos, todos los expedientes o que todos los procesos que conlleva la negociación, como tú decías, de un acuerdo, de un tratado, se hagan públicos, porque tiene una lógica de que no se hagan públicos hasta que tengan que hacerse públicos, ¿no? Entonces, creo que eso no O sea, necesariamente está en pugna con lo que estás diciendo tú. Ahora bien, yo creo también, y soy un defensor de que las funciones de la diplomacia, digamos, desde que se definieron en la Convención de Viena, siguen siendo las mismas, y han sido las mismas durante toda la vida. Son cinco funciones las que se reconocen en la Convención de Viena, que son la de representación, protección, promoción, comunicación
y se me está escapando una, y representación. Entonces, todas estas funciones siguen siendo válidas hoy en día en el siglo XXI con las plataformas digitales. Lo único que vemos ahora es que muchas de ellas, como decía yo en la introducción, pues se han trasladado a las plataformas digitales. Eso no quiere decir que no estemos haciendo diplomacia tradicional, por así decirlo, cara a cara, sino que hay muchas funciones que también se están haciendo o se están comunicando en las plataformas digitales, ¿no? Eh, Muchos aspectos, como tú bien dices, de acuerdos internacionales se están publicitando ya en estas plataformas, pero ese digamos, tiene una lógica, como decíamos, de que permanezcan, que esa información permanezca siendo confidencial, privada, hasta que ya se pueda hacer pública. Entonces yo creo que no necesariamente está en contradicción una cosa con la otra, pero yo he hablado más bien lo que nos dice la teoría de la diplomacia pública, sobre la necesidad de ir por esas audiencias en otros países para moldear la opinión pública sobre nuestro país, ¿no? Ahora, por el otro lado, estabas también comentando un tema muy interesante que tenía que ver con la relativa autonomía que tenemos en las embajadas. Bueno, yo creo, esta es una pregunta interesante, Daniel, y mira, yo te quiero decir, en el caso de México, desde el 2011, si mal no recuerdo, surgieron los primeros lineamientos sobre cómo se deberían sí, publicar los mensajes, cómo se deberían alimentar y mantener las publicaciones en Facebook y Twitter. Desde el 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo obligatorio a todas las embajadas y consulados y misiones ante organizaciones multilaterales que abrieran cuentas en Facebook y Twitter. Es por eso que tú ves que todas las embajadas, toda la red de embajadas que tenemos, de consulados y de misiones, tienen cuenta en estas dos plataformas. Y también hicieron obligatorio que los titulares de esas oficinas tuvieran una cuenta de Twitter y la de Facebook era opcional, ¿no? Entonces tú ves por eso desde muy temprano, digamos, en esta historia, hace 11 años, que México se sumó a esas plataformas. Y entonces nos enviaron lineamientos, como te decía, sobre qué contenidos compartir, cuál era que debíamos, obviamente, observar si mesura en nuestras comunicaciones, a quién deberíamos seguir, o sea, nos fueron dando lineamientos precisos sobre cómo hacer uso de estas nuevas plataformas, ¿no? Nuevas para nuestro quehacer diplomático. Entonces ya hay un largo camino andado, digamos, de 11 años en el que obviamente se han ido recalibrando, se han ido ajustando, han ido surgiendo otras plataformas también, por ejemplo, después pues vino Instagram y ahora pues ya estamos con TikTok, ¿no? Y ya yo también hice ahí un análisis, creo que ya hay más de 10 oficinas de México en el extranjero que tienen cuentas en TikTok, algunos titulares que ya también empezaron a abrir, porque hay, también las audiencias van creciendo y van migrando a otras plataformas, ¿no? Entonces, si queremos alcanzar esas audiencias, pues tenemos también que ir a donde ellas están, ¿no? Yo sigo diciendo que para mí el TikTok es un gran interrogante que todavía no acabo de entender muy bien, y además de que tiene esta característica, ¿no? De que está ligada a una empresa en China, lo cual despierta muchas sospechas en algunos países. Yo tengo cuenta en TikTok, pero la verdad es que no la uso mucho, pero creo que hacia allá vamos, ¿no? Entonces, como decíamos, no debemos quedarnos a la saga y debemos entender bien también las dinámicas de las plataformas que van surgiendo y la demografía de los usuarios, ¿no? Porque, como decíamos, hay audiencias que no están en Twitter, que están en TikTok. O sea, los más jóvenes, la generación Z está en TikTok, normalmente no están en Twitter, ¿no? O en Facebook. Entonces, yo creo que en el diseño de una estrategia tendríamos que considerar también esto, ¿no? Cómo alcanzar esas otras audiencias, con qué objetivos, y eso es algo que compete a cada país. Pablo Cabrera, un diplomático chileno, el director de la Academia Diplomática de Chile, dice que antes las personas corrían, iban detrás de las instituciones, pero ahora que las instituciones en este momento van detrás de las personas. Entonces, esto significa que hay que estar lo que tú dices, está la pero es una cuenta, un perfil y otra cosa es la actividad de ese perfil, darle contenido, ¿no? Utilidad a esos perfiles. Entonces, yo sí me había fijado, la verdad, que en el pues hay una uniformidad, ¿sí? En cuanto a las cuentas, por lo menos, digamos que se ve una imagen institucional, pero yo me refería un poco más era en cuanto a los contenidos, precisamente. Digamos, Gracias. ¿qué pueden Per- ustedes
y qué no, y si estos contenidos deben ir necesariamente a la oficina de prensa de la secretaría para tener alguna especie de revisión, digamos, de visto, o directamente lo hacen las embajadas. Qué bueno que tocas ese tema porque justamente olvidé mencionarlo y que es un tema bien importante, ¿no? Porque, digamos, si tú nada más retuiteas comunicados de prensa, posiciones oficiales, ¿no? Cosas que están pasando en México, de alguna manera tu imagen es un poco acartonada, ¿no? Entonces yo creo que tienes que buscar el justo balance entre que la información que ofreces sea fresca, sea valiosa, pero también que conecte con tu público objetivo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la importancia es la de conocer también a tu público objetivo y generar contenidos para ese público. Porque claro que tiene importancia y tiene utilidad saber qué está pasando en México, como decíamos, cómo se posiciona ante diferentes temas, pero también tiene una gran utilidad hacer un análisis más detallado de tu audiencia local y generar contenidos locales para esa audiencia, ¿no? Eh, Esto es algo que te permiten hacer incluso las plataformas, tienen esta función de analytics en la que tú puedes ver cuál es el perfil de ese público, ¿no? Desde qué países se están conectando, en qué idiomas tuitean, porque en el caso de Twitter, cuál es el género, cuál es la edad promedio de tus seguidores. Todo ese perfil lo puedes hacer, incluso a qué hora debes subir una publicación para que tenga más éxito, para que se replique más, ¿no? Todo eso yo creo que es tarea de quien lleve estos temas de comunicación social y esa es una respuesta muy larga, pero lo que te quiero decir es que hay un margen de autonomía para que las embajadas, los consulados creen su propio contenido. Nadie dice que no puedas generar tu propio contenido. Evidentemente la embajada, el embajador también tiene que comunicar lo que está haciendo a un nivel local, más allá de estos grandes lineamientos o de estos temas más generales, más marco de la política exterior y lo que está ocurriendo en México y cómo se conecta México con el resto del mundo. Entonces yo creo que se permite una estrategia integral de comunicación en plataformas digitales te debería permitir conjuntar las dos cosas, ¿no? Comunicar lo que está haciendo el gobierno, pero también comunicar y posicionarte localmente con los temas que más interesan a a tu comunidad. Alejandro, tú ya mencionabas el tema de analítica de datos, que me parece interesante porque pues, esto es una tecnología que pero lo que yo quería saber es, digamos, ¿cuáles crees las cualidades, cuáles debe capacitar el diplomático de hoy en día para ser un buen diplomático en la era digital? ¿Qué cualidades, digamos, qué competencias debería desarrollar esta persona? ¿En qué se debe capacitar? Mira, ese tema de la capacitación también es muy interesante, muy importante. Yo cuando ingresé a la Academia Diplomática, el Matías Romero, que ya lo mencionabas tú, yo no recibí capacitación alguna en estos temas, pero también siendo justo, yo entré a a la Academia Diplomática en el año 2005, entonces esto es previo incluso a muchas de las redes sociales que existen hoy en día. Y bueno, ya existía Facebook, existía MySpace, y otras más, ¿no? LinkedIn, que es de las más antiguas, eh, Los chats. High Five, igual y mucha gente que está conectada no conoce estas últimas porque yo ya estoy hablando de la prehistoria, pero el Matías Romero hoy en día sí ofrece este tipo de capacitaciones para sus los nuevos y nuevas diplomáticos que ingresan a la carrera como parte, digamos, del proceso de capacitación diplomática que reciben al ingresar a a la Academia Diplomática. Pero yo creo y siendo, digamos, un poco autocríticos, no debemos esperar tampoco que la institución nos ofrezca la capacitación. Yo creo que también una tarea personal, individual, claro, en la medida de nuestras posibilidades, tanto económicas como de tiempo, pero siempre estar en constante actualización, ¿no? Estar buscando, pues, cursos, estar buscando talleres, estarnos actualizando, estar leyendo. Y sobre las competencias, bueno, yo creo que una competencia básica que debemos desarrollar como diplomáticos y a la gente que nos escucha que quiere ingresar a las carreras diplomáticas en sus países, pues yo creo que debemos tener competencias del uso tecnológico, ¿no? Saber
utilizar bien, digamos, bien con una estrategia definida, una red social, una plataforma de estas, de Twitter, de Facebook. Yo creo que tenemos que, si nuestra propia institución no nos lo ofrece, bueno, también se vale pedirlo, ¿no? Pedirle a la institución, oye, ¿podrías ofrecernos un curso de diplomacia digital? Pero si no es posible, bueno, uno mismo buscarse el curso, buscarse el taller, pero sí desarrollar esa capacidad, esa competencia del uso de plataformas digitales para justamente fines de comunicación digital diplomática, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también tenemos que estar siempre, bueno, actualizados en nuestros temas de competencia, ¿no? Es decir, permanecer siempre actualizados, informados sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. A veces cuando estamos fuera, los diplomáticos, perdemos un poco esa conexión con el país. Yo creo que es bien importante mantenerla y estarla sembrando todo el tiempo, ¿no? Esas conexiones con nuestro propio país. Pero sí, yo creo que, como decíamos, no nos podemos quedar a la saga, tenemos que estar siempre a la par de las innovaciones tecnológicas y yo creo que eso también depende de mantener viva la curiosidad intelectual, ¿no? Propia de cada quien. Fijarnos, digamos, como un propósito, estar actualizados y incursionar en estas plataformas, que yo creo que, como decíamos, si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos fuera, ¿no? Así es. Bueno, pues ya completamos una hora de plática. Quiero darte las gracias. Ese era el compromiso que teníamos, pues no quiero abusar de tu tiempo. Creo que hemos intentado abarcar, por lo menos los asistentes se van a llevar algunas ideas ahí generales, por lo menos de lo que tratan estos temas. Nuestra idea es nuestra intención es invitarlos, que tú ya lo acabas de hacer, a que continúen, digamos, explorando, investigando y pues estudiando estos temas que son tan importantes y quienes tengan pues un interés particular en llegar a que estén ocupando o diplomático o quieren algún día a entrar al servicio exterior. Y es última pregunta. Nosotros nos dedicamos principalmente, no solamente, no exclusivamente, pero principalmente a preparar al servicio exterior en diferentes países. Además del tema del plano digital, tú que eres diplomático de carrera, que ya nos mencionaste el año en el cual ingresaste al Matías Romero, hiciste todo el proceso y demás, modo de recomendación o consejo, ¿tú qué consejo le darías a alguien que aspire a ingresar al servicio exterior, a la carrera diplomática de la nación? Bueno, pues yo ya, y como a modo de conclusión, pues yo digo, yo le recomendaría a una persona que aspira a ingresar al servicio exterior, bueno, primero que se prepare muy bien, porque es normalmente, en la mayoría de los casos, es muy competitivo. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso en el que tenemos que estar conscientes de que es un estilo de vida también, de que vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas profesionales sucesivo, digamos, a partir de que ingresamos fuera de nuestro país, lejos de nuestras familias, que esto es algo que lo que normalmente no se piensa, ¿no? Cuando decimos, ay, soy diplomático y, ay, qué bonito viajar por todos lados y representar a tu país, desde luego, que es una enorme responsabilidad y satisfacción representar a tu país en el extranjero, pero también está esta parte, digamos, más personal, familiar, que uno tiene que tener presente siempre, ¿no? Es una carrera de largo aliento, yo siempre digo, y cuando ingresamos al servicio exterior en México nos dijeron, no, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Es una carrera, es un modo de vida, digamos, al que nos comprometemos, pues para toda la vida, ¿no? Es una carrera hermosa, llena de satisfacciones, pero también tiene esa otra parte que es un poco menos vista, que es, pues cada 3, 4 años tienes que mudarte con tus cosas, con tu familia, reinventarte de alguna manera. eh, y bueno, nada más tener eso presente, ¿no? Tener presente y si tenemos la vocación, pues adelante, ¿no? Es una carrera muy bonita y una satisfacción enorme y un alto honor representar al país en el extranjero. Estupendo, Alejandro. Pues nada, quiero darte las gracias por este espacio. Ojalá que más adelante podamos tener alguna otra tipo de
nombre de la comunidad de eBay, agradecerte de verdad por el tiempo que le has dedicado y pues por habernos explicado y habernos dado tu punto de vista sobre este tema tan apasionante como lo es la diplomacia digital. Entonces te envío un abrazo deseándote pues, los mejores éxitos en la misión en que te encuentras. Al contrario, Daniel, soy yo quien agradece por la invitación y por la participación de toda la gente que se estuvo conectando a lo largo de este live. Quiero decirles que estoy abierto a comentarios, a seguir la charla en mis redes sociales, en mi correo electrónico. Con muchísimo gusto. Este es un tema que me apasiona, como tú bien dices, y yo estoy dispuesto a seguir la conversación con todos ustedes. Así que gracias nuevamente, un saludo a todos y a todas, y buenas tardes por allá. Bueno, Alejandro, muchas gracias y a toda la audiencia. Bueno, una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, un abrazo, Daniel. Chao. Igualmente, chao.